Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos en un rapidísimo live. Quizás estamos ahí medio tarde, son las 6:24. No pude salir antes porque precisamente a las 6 de la tarde empezó a llover para aquí, para mi área. Gloria a Dios, aleluya, porque la sequía estaba brutal. Saben que a mí me encanta cuando llueve. Pero precisamente, ¿verdad? Teniendo y siguiendo teniendo reacciones de los videos que estoy viendo en las redes, especialmente acabo de ver uno, no lo he terminado de ver, del payaso criollo, en el podcast de Fernán Reyes, el Doctor Radio. Vayan allá a Bunker TV y vean ese contenido de Fernán Reyes, de un tema muy bueno, un tema que, como ellos explican muy bien, no se habla en los altares en Puerto Rico, como todos los temas que estamos hablando, y estamos ¿cómo se llama? Diciéndole a cada uno de ustedes, estamos obedeciendo a la palabra del Señor y hablando de los temas que ningún pastor quiere hablar en sus altares, que le tiene miedo al bulto, ¿verdad? Como decimos nosotros por ahí. Y es el tema del aborto. Si usted está viendo este live y viendo todo esto que está aconteciendo ahora, pues por favor, si usted conoce a alguna persona que esté pensando en abortar, dígale que no lo haga, que hay esperanza, que Dios siempre tiene una oportunidad y que para todo hay solución, que Dios provee, que no estará sola, que hay un Dios todopoderoso que la puede salvar. Dios te bendiga, Cruz María. Es importante que nosotros podamos, ¿verdad? Decirle a cualquier persona, no importa la situación que está pasando, que si cree en el Dios todopoderoso, en Jesucristo su Señor, y que el Espíritu Santo la puede ayudar en cualquier ocasión, hay esperanza, siempre hay esperanza, que es una mentira del enemigo de las almas, una mentira del diablo, de que no se puede realmente seguir hacia adelante. A la joven le digo que es una mentira del diablo el que estando embarazada, pues no importa la situación, no pueda seguir hacia adelante, no pueda salir victoriosa, no pueda echar para adelante a tu hijo, porque en el pasado, con menores recursos, con muy poco dinero, por eso es que es una mentira del diablo, porque es una agenda diabólica de despoblacionar al mundo y despoblacionar a los países, el que se le diga a las personas que no se puede criar en esta época, que no se puede tener hijos, es una agenda diabólica que está basado en la Agenda 2030, porque amigos y hermanos, antes, en muchos años, más de 50 años, o quizás más de 60 años atrás, no había dinero. Ahora usted se queja de que hay poco dinero, pero hay dinero. Antes era que no había dinero y las familias tenían 12, tenían 9, tenían 4, tenían 6, tenían muchos hijos. Así que es una mentira del diablo. A mí no hay persona que me pueda convencer, hermano. Porque si usted cree en Jesucristo, que es el Señor de la vida, Dios te bendiga, Susana. Si usted cree en el Señor Todopoderoso, no importa lo que usted esté pasando en su vida, usted va a poder echar hacia adelante a sus hijos. La palabra del Señor dice al Señor, que le dijo una vez al pueblo, cuando el pueblo se estaba quejando y el Señor sabía que le estaban robando el dinero, el Señor decía: probadme a mí en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y le traeré riqueza, le traeré bienestar, le traeré salud hasta que sobreabunde. Así que es una mentira del diablo. La persona que le diga a usted que en esta época no se pueden tener hijos, que es imposible para una pareja joven poder tener hijos porque no los puede mantener, eso es una mentira del diablo, hermano. Es una mentira del diablo apoteósica, hermano. Es una mentira que la Agenda 2030 le está colocando a las personas, hermano, para que para que no se sigan poblacionando el mundo entero, porque mientras más niños nazcan, mientras más jóvenes puedan ver la verdad que está detrás de esa mentira, son
posibilidades de gente que acuda a Cristo Jesús y son personas que pueden en un futuro quizás buscar del Señor y su justicia, y el diablo no quiere eso. El diablo quiere meterle en la mente a las personas que Dios no existe, que no se puede hacer nada, y que las cosas están tan difíciles que las personas no pueden buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Son mentiras, hermano. El Señor es bueno, es justo y es bondadoso. Así que si usted conoce a alguna persona que puede estar pensando en abortar, dígale a esa persona que no, que hay esperanza. Así que queríamos hablarle, hermano, de que la Biblia no menciona directamente la palabra aborto, ¿verdad? Porque la palabra aborto es una palabra de la era moderna, del mundo moderno, así que no la va a encontrar directamente en la Biblia, porque es un término moderno, pero que contiene la palabra varios pasajes bíblicos que muchos cristianos consideramos revelantes porque hablan del valor de la vida humana antes del nacimiento. Mire, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, la palabra del Señor dice que Dios conoce y forma al ser humano en el vientre. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, usted vino del vientre materno. Lo increíble de esta humanidad, hermano, es que hay gente que piensa que hay personas que tienen el derecho para matar el derecho que usted y yo tuvimos al nacer. Hay gente que nació del vientre de la madre, pero su mente es tan diabólica que piensa, ¿verdad?, que otras personas no tienen el derecho de nacer. Es el mismo concepto, hermanos, que el enemigo pone en el corazón y en las almas de las personas con el lesbianismo y el homosexualismo, que en la esencia misma de esa emoción, de ese sentimiento, es evitar la procreación y la multiplicación de los seres humanos en la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, porque si todo el mundo, si eso fuera realmente un mandato del Señor y si Dios aprobara eso, ya la humanidad no hubiera existido. Porque si hubiera una proliferación de ese idealismo, ¿verdad?, de esa ideología del homosexualismo y el lesbianismo, no existieran seres humanos, ya se hubieran muerto todos, porque no, el sentido de la procreación, la actividad biológica de la procreación se hubiera eliminado. Por eso, no tan solo por la aberración moral, ¿verdad?, y antibíblica que es el concepto, sino que biológicamente esos conceptos son antibíblicos, anticreación de Dios. Así que en el Salmo 139, versículos del 13 y 16, dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Aquí recalca, hermano, que cuando tú estás en el vientre de tu mamá, hay una conexión espiritual entre ese niño y esa conexión espiritual en el cielo. Fíjense lo que dice el Salmo 139. Porque tú, Señor, porque tú, Dios, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí nada más tenemos una terminología científica y biológica que ningún otro ser humano debe impedir, porque es Dios quien hace posible esa creación. Pero dice más, dice el Salmo 39, versículos del 13 al 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, hermano, que hay una conexión no únicamente entre la madre y ese embrión, ese feto, sino que hay una conexión espiritual entre ese niño y su creador. Por eso usted puede encontrar, lo puede buscar en YouTube, miles y miles de experiencias de niños, ¿verdad?, que todavía no tienen esa conciencia del bien y el mal, que pueden testificar que ven a Jesús, que ven a Dios y ven su rostro. Porque en los niños, hay una etapa en los niños donde ellos pueden ver las cosas espirituales que posiblemente tú y yo no podemos ver. Así que el Salmo 39 nos explica que ese embrión está conectado no únicamente a la madre, sino que hay un concepto,
hay una actividad espiritual que es ese embrión B. Este pasaje expresa que Dios conoce y participa de la formación de una persona antes de nacer. O sea, es Dios quien capacita, prepara, teje, si se podría, ¿verdad?, hacer esa metáfora, crea, va perfeccionando, va moldeando a ese ser humano en el vientre de su madre, en este acto biológico que solamente se puede dar a través de la fecundación, ¿verdad?, y la intimidad de un hombre y una mujer, que puede darse en diferentes circunstancias, puede darse en alas del amor, puede darse en alas de una noche, como dicen por ahí, una noche loca, una noche fugaz, puede darse en malas circunstancias de una procreación, de una violación. El término o la actividad en que se procree, ¿verdad?, y se fecunda a ese niño, no detiene el vínculo de una creación que se hace en el vientre de la madre. Por eso nosotros, ¿verdad?, en este caso, esta persona que les habla, no cree en el aborto en ninguna de las circunstancias, porque como comencé diciendo este podcast, hay solución para todo problema en la vida, hay solución, hermano, y la solución se encuentra en Cristo Jesús. Yo le aseguro a usted que si una persona, no importa cómo haya tenido las circunstancias de la vida para tener un bebé, Dios se va a encargar, porque lo dice su palabra, de poder echar hacia adelante si así esa persona se lo propone, tanto la madre como el padre como el niño, para que puedan vivir en esta tierra y puedan seguir hacia adelante. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Así que hay un proceso de un conocimiento, de una relación íntima y espiritual con el ser humano. Aún dice la Escritura que te formaras en el vientre de la madre. Hay un video, ¿verdad?, que podemos ver un video por ahí, que hay unos cuantos videos. Yo le puedo realmente decir a cada uno de ustedes que es posible que usted pueda encontrar en una manera especial ese conocimiento de que cuando se está concibiendo a un ser humano, hay un destello de luz que sucede en una manera bien especial en el vientre de una madre. Y no hay mejor privilegio ni mejor gestación de la vida que Dios concibe a través del nacimiento de un niño en el vientre de la madre. Dios, en su misericordia, en su gran poder, en su esplendor, hace de una manera específica que ese mismo destello que se habla en Génesis, donde el Señor, a través de la luz, de la energía, del poder del Señor, hace que en el vientre de una madre, cuando hay esa fecundación, existe antes de esa formación, como dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que empiece la formación hay un destello de luz, un destello de energía, que es el mismo destello que aparece en la creación del universo. Y dice la palabra del Señor que antes que tú te empieces a formar en el vientre de la madre, el Señor ya te conoce. Y antes que nacieres, dice el Señor, yo te santifiqué. Porque, hermano, es ahí la razón que cuando venga el rapto de la iglesia, muchos niños, hermanos, que son santos, que todavía no tienen el acto de conciencia del bien y el mal en su corazón y en su mente, serán transfigurados, ¿verdad?, traspuestos en el rapto de la iglesia, porque esos niños son santos. Por eso en cada pérdida de una madre, ¿verdad?, lo que se conoce como un aborto espontáneo, que lo hace el mismo cuerpo, como le ocurrió a mi esposa 11 veces, 9 veces antes que naciera nuestra niña, y luego 2 veces después que naciera nuestra niña. Esos abortos que no son provocados por las madres, que no hay una intervención de un médico, de un asesino,
esos abortos, esos angelitos que son formados ahí, que son un feto que no se logró, como le pasó también a mi hija con sus 2 primeros hijos, ya de 5 meses casi de gestación, mis primeros 2 nietos gemelos. Eso dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, verso 5, que antes que nacieses, Dios los santificó, por consiguiente son herederos del reino de los cielos. Y la palabra es clara, ¿verdad? En Samuel, cuando David pierde a su primer bebé de pocos meses de gestación, por consecuencias de, ¿verdad?, de una desobediencia de David. David sabe que Dios le había prometido que el niño estaría en el reino de los cielos, y David muy claramente le dice al Señor: yo no voy donde, él no viene para donde yo estoy porque ya está muerto, pero yo voy a donde él, si sigo buscando del Señor, y yo voy hacia donde él está. Es una esperanza hermosa que yo tengo, hermano, de poder encontrarme con mis 12 hijos que yo tengo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en mi primer matrimonio, mi primera esposa también tuvo un aborto, y mi segunda esposa, mi esposa actual, tuvo 11 abortos. Abortos espontáneos o pérdidas, ¿verdad?, de un feto que no se sostiene bien en el vientre, ¿verdad? Y el cuerpo mismo lo rechaza por diferentes circunstancias. Por eso es bien importante que, un tema que tampoco se toca en las iglesias, cuando una persona tiene una pérdida de un bebé por X o Y razón que lo abortó, la iglesia tiene que estar preparada y la familia tiene que estar preparada para darle apoyo y sostén a estas parejas que posiblemente hayan estado muy felizmente esperando ese bebé, y por X o Y circunstancias ese bebé se perdió. Y hay personas que pierden al bebé, hermano, desde una semana de gestación, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta casi las 48 semanas o los 8 meses o los 9 meses de gestación, hermano. Y cuando se pierde un bebé en esa índole, ¿verdad?, cuando ese bebé se pierde, igual que las madres que pierden a su bebé recién nacido, por alguna razón, hermano, ese dolor, se vive con esos dolores, se vive con esa tristeza, y solamente Cristo es quien consuela. Solamente Cristo es quien enjuga las lágrimas. Y se sigue pasando por el vendaval de la vida. Siempre se sigue pasando de una manera viva en Cristo Jesús. Pero ese dolor no se va, hermano. Ese recuerdo triste, esa melancolía, ¿verdad? Mi esposa, aunque ya el Señor la ha sanado de una manera muy hermosa, mi esposa todavía llora a esos 11 niños como si fuera cada uno de esos días, ¿verdad?, donde ella perdió a esos niños. Mi esposa perdía a los niños más o menos de 6 a 8 semanas de gestación. Así que se podrá imaginar todos los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de una mujer cuando una mujer, ¿verdad?, queda preñada, cae encinta, y también los cambios hormonales que ocurren cuando ese bebé se pierde. Así que reciba, si usted conoce o usted ha pasado por ese dolor, reciba un abrazo, una compresión del 100%, porque yo le puedo decir que no únicamente la mujer, sino la pareja también, ¿verdad? Se siente un dolor inmenso, se lloran lágrimas, llega el momento, ¿verdad?, que nos ocurrió a mí y a mi esposa en esos primeros 9 abortos espontáneos, que nosotros no queríamos ir a cumpleaños de niños, no queríamos ir a bautizos de niños. En aquel momento se veía muchas noticias de mujeres botando a sus niños en cañaverales. Me acuerdo como ahora de una señora que abandonó a su niño recién nacido en un platanal, en una siembra de guineos. Y me parece estar escuchando los gritos de desesperación de mi esposa diciendo: esa mujer lo botó y yo no puedo tener ni uno.
Así de dolor es, hermano, el dolor de una mujer. Y cuando uno como esposo ve ese tipo de llanto, de melancolía, hermano, a uno se le parte el alma. Pero tenemos la esperanza, hermano. Yo tengo la esperanza de volver a ver a mis hijos, especialmente en una revelación que Dios le dio a mi hija a los 10 años de edad, donde en un sueño visión, el Señor se llevó a mi hija hacia el cielo y mi hija sin ella poder ver nunca, ni tener la historia completa de por qué ella es una hija única, ni que mamá había perdido a 11 niños. Mi hija pudo conversar con ellos, habló con ellos, habló con un ángel, vio, ¿verdad?, el paraíso, vio el reino de los cielos, y mi hija vio unas cosas que solamente aparecen en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, sin yo mencionarle nada de lo que dice esos capítulos, sin darle detalles, porque a una niña de 10 años uno no le puede dar tantos detalles de estas cosas porque no lo van a entender. Dios tuvo en su misericordia que ella tuviera ese tipo de visión extraordinaria, hermano. Y esa me da mi esperanza de que algún día, si el Señor así lo permite, y si yo sigo, ¿verdad?, buscando y tratando de buscar al Señor, que yo me reuniré con mis 12 hijos allá en el reino de los cielos, como dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios declara que conocía, ¿verdad? Y esto es algo que el Señor le declara a Jeremías, que lo conocía antes que se formase en el vientre, y que realmente antes que naciese ya lo había santificado, lo había separado para él. Así que la vida en el vientre tiene un valor sumamente importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Por eso Dios permitió que tú estuvieras vivo hoy y estuvieras escuchando este mensaje. Tú eres importante porque tienes un propósito en la vida, y ese propósito en la vida solamente se consigue en victoria a través de Jesucristo, el Hijo del Señor. En Lucas capítulo 1, versículos del 41 al 44, cuando María está visitando a Elizabeth, dice la palabra del Señor que estando las dos preñadas, Elizabeth, que era prima de María, dice la palabra del Señor que cuando sus vientres se juntaron y tuvieron contacto, el vientre, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth brincó. Porque ya esa criatura pudo percibir que en el vientre de María había vida y que esa vida era el Salvador del mundo. Y el Espíritu Santo, que ya estaba morando en Elizabeth y a través de Elizabeth ya estaba santificando a Juan el Bautista, pudo reconocer que el que estaba en el vientre, sin haberlo visto, sin haberlo reconocido, era el Hijo de Dios que venía a salvar el mundo. Y dice la palabra que la criatura, Juan el Bautista, brincó en el vientre de María al poder sentir la energía de Jesús de Nazaret. Muchos interpretan que este pasaje como una indicación de que el niño que no estaba nacido, que era Juan el Bautista, reconoció inmediatamente que Jesús estaba en el vientre de María. Así que ya dentro del vientre, ¿verdad?, y ha sido científicamente comprobado, los niños sienten y padecen, y los estados de ánimo que puede tener la mamá o la pareja mientras está gestando ese niño en el vientre afectan y tienen su efecto en los niños cuando nacen. Por eso es sumamente importante, hermano, que estemos pendientes a estas personas que están siendo engañadas aún por su propia familia y las llevan a estas clínicas de aborto. Una de las cosas que me ha llevado a mí a entender sobre esto que estaba viendo con Criollo es tratar de llegar un día a esta clínica de aborto. Hay que coger unos talleres o simplemente llegar allí y ponerse a orar, aunque uno no tenga interacción con estas mujeres que muchas veces han sido obligadas de llegar allí para realizarse un aborto.
¿por qué nosotros hablamos que el aborto es algo condenatorio de parte de Dios y Dios no le gusta que nadie se realice un aborto? Porque dentro de la palabra hay un mandamiento que es que está prohibido derramar sangre de un inocente. Y en este caso, en la palabra inocente o la palabra inocencia se refiere a los niños. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, Dios establece en su ley como un estatuto sempiterno, un estatuto eterno de por siempre, el no matarás. Fíjense que este estatuto, este mandamiento que el Señor establece es un mandamiento que no fue abolido o no fue sacado en el Nuevo Testamento, como muchas personas lo quieren ver, sobre las directrices que el nuevo evangelio, ¿verdad? Y Jesús de Nazaret establece. Cuando la Biblia establece y te dice, no matarás, pues yo creo que eso no necesita mucha interpretación bíblica. Simplemente no matarás. Fíjense que el texto bíblico no dice no matarás, exceptuando que la mujer tenga problemas económicos, exceptuando que la persona que la preñó sea una persona mayor que ella, exceptuando que la persona que la preñó sea casado, exceptuando que la persona que la preñó sea tal cosa, tal cosa, tal cosa. No. El texto bíblico establece claramente y contundentemente, no matarás. Y si la palabra del Señor te dice, no matarás, pues simplemente no matarás. No es el concepto, hermano, que estamos hablando aquí, de las circunstancias donde el Señor, en defensa y en actitud de poder preservar la raza judía, invitaba al pueblo del Señor a defenderse de sus enemigos. De la única manera, muchas veces en el campo de batalla, que podía defenderse el pueblo de Israel, era matando en una pelea, ya sea en defensa o ya sea en actitud de poder establecer el tiempo del reinado para preservar el pueblo judío, para que Jesucristo naciese y nosotros podamos gozar de lo que tenemos ahora, esta plenitud de gozo en Cristo Jesús. Así que es bien importante que nosotros podamos hacer esta distinción. El Señor dice, no matarás. No matarás de vicio. No matarás porque a ti te dé la gana. No matarás a conveniencia, que es lo que sucede en estas 4 clínicas de aborto que quedan en Puerto Rico, aunque está prohibido por la Constitución y está prohibida por la ley, que eso es lo increíble. Está prohibido los abortos en Puerto Rico por ley, pero sin embargo hay 4 clínicas de aborto que siguen operando de una manera brutal, donde, ¿verdad?, nuestro amigo Benjamín Cardona, el payaso criollo, nos explica que en un día pueden llegar a 14 niñas, 14 jóvenes a practicarse un aborto. Ya son 14, mínimo 14 personas, 14 niños que no nacerán o 14 niños que los mataron. Porque según nos estaba explicando el video el payaso criollo, muchas de estas clínicas pueden llegar desde 3 meses hasta 9 meses de edad, ya el niño en la barriga, para que se practique un aborto. Y eso es un asesinato, hermano. Un asesinato que se está creciendo, que se está perpetuando, hermano, en nuestro país. Y lamentablemente en las iglesias no se habla de este tipo de cosas. Mire, las iglesias, mi opinión, las iglesias hoy día están entreteniendo a la gente, pasando un rato, disque en alas de poder santificarte, pero no te hablan la verdad. No te hablan la verdad bíblica sobre la escatología y el fin de los tiempos. No te hablan la verdad bíblica sobre los asesinatos que están habiendo, tanto en aborto, en clínicas de aborto, que sucede a muchos familiares y miembros de las iglesias, como no te hablan tampoco de la eutanasia, que se quiere aprobar una ley en Puerto Rico para acoger a los viejitos, y cuando a mí no me conviene cuidar al viejito porque me puede quitar mucho dinero o me puede quitar mucho tiempo, pongo el viejito en un sitio donde a la mayor brevedad le pueden dar una inyección y lo mataron.
Y puedo hasta convencer al viejito que lo mejor que puede hacerse es morirse y lo llevo a una clínica, como están habiendo en el mundo entero, para que le pongan una inyección y lo maten. En las iglesias no se habla de estos temas, hermano. ¿Por qué? Porque hay un chorro de cobardes, como pastores cobardes, que no quieren hablar de esto desde los altares. Mire, algunos, con la mano, con los dedos de la mano se puede llegar. Algunos de ellos lo hablan en actividades fuera de los altares. Pero en los altares no se toca esto. No se toca, hermano, donde se debe tocar, desde el altar, que es donde el Señor establece su palabra. En el altar es el que el Señor habla la verdad. ¿Por qué? Lo hacen fuera del altar. Porque quizás los que visiten a estos pastores fuera del altar para escucharlo no llegan a 10 o no llegan a los 5 dedos de la mano. Ahora, pero para ir a comer bizcocho, para comerse unas costillitas, para comerse una tacada, para jaltarse de refresco, allí va toda la iglesia. Y allí la gente no se pierde el bebé. Y lamentablemente, hermano, eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Usted sabe que yo voy a hablar de estos temas, yo voy a hablarles sin tapujos. Si Dios me diera el tiempo a mí y la oportunidad de tener una iglesia, yo no abandonaría el altar para hablar de esto. No importa, hermano, si los que me van a oír y van a seguir en la iglesia son 5 personas, son 3, son 2, son las sillas vacías. A mí no me importa, hermano. Yo estuve 2 años predicándole a las sillas vacías la palabra del Señor. Y el Señor en esos 2 años me enseñó lo que iba a pasar en el futuro. Yo empecé con 8 personas en una iglesia que tenía. Y esas 8 personas se fueron y me quedé predicándole 2 años a las sillas vacías. Y al tercer año, casi el último año, donde el Señor me iba a poner en una prueba y me sacó de ese sitio, habían 44 personas. De tener sillas vacías, el Señor me dio el privilegio de tener y pastorear 44 personas. Esa es mi experiencia pastoral. No me avergüenzo de decirlo. Pero fueron 44 personas que aún, muchas de ellas están perseverando en la palabra del Señor. Pero yo no adornaba el mensaje para que se sintieran bien. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra no se adorna. Dice la palabra del Señor en Éxodo, ¿verdad? Que está prohibido derramar sangre de un inocente. Y hoy día, con esa mentalidad que tiene esta generación, que los padres de esta generación también le han dicho, que porque las cosas están difíciles, no se pueden tener hijos. Porque es que ahora una casa vale tanto. Es que un apartamento vale tanto. Es como yo oía ahorita a una persona que me decía, es que este muchachito que está rotando turno, está trabajando de 2 de la mañana, a veces, o empieza a las 10 de la noche o a las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana o hasta las 8 de la mañana al otro día, no se merece estar trabajando ahí para después irse a estudiar. Está brutal. Y yo oía eso y yo decía, pero qué pantalones. ¿Cómo que la generación de ahora no se merece estar tener un trabajo y a la misma vez estudiar, aunque sea el trabajo de noche? Hermano, porque lamentablemente nuestra generación ha criado personas, mamás boy, ha criado jóvenes débiles que no saben cómo echar para adelante en el país y cómo esforzarse. Mire, hermano, yo empecé a estudiar en 1998 y ya en esa época yo tenía 2 hijos ya. Y trabajaba y estudiaba. Y trabajaba a veces hasta 12, 16 horas trabajando en un área manufacturera, en una fábrica farmacéutica, para alimentar y ser de provisión a mis hijos. Yo no me arrepiento de eso. Mi primer bachillerato yo lo terminé en el 2003. Mi maestría en el 2016. Mi doctorado, mis otros 2 doctorados, uno en el 2024 y otro en el 2025. Y estoy terminando otro en el 2026. Toda la vida trabajando. ¿Cómo usted me va a decir a mí que la juventud de hoy día, porque está estudiando, no tiene que tener un trabajo de madrugada o tener 2 trabajos para echar para adelante? Y es precisamente ese tipo de mentalidad derrotista, de esa mentalidad simplista que se tiene, que tenemos una sociedad donde está siendo manipulada
por la Agenda 2030, donde le dice, no tengas hijos, que tú no puedes tenerlos, porque tú lo que te ganas son 10.50 a la hora. Mira, hermano, cuando yo empecé a trabajar, en mi segundo o tercer año después de trabajar, yo llegué a ganar 3.33 la hora, que era el salario mínimo en aquella época, en los años 90. 3.33 la hora. Ah, que las cosas no están tan caras. No, hermano, es que mi confianza estaba puesta en Dios. Y siguió puesta en Dios. Y mi último trabajo yo me ganaba $38 la hora. A mucha honra lo digo. Pero empecé desde abajo. Y que yo recuerde, mi familia nunca faltó el pan a mis hijos. Mis hijos podrán decir muchas cosas de mí, quizás mucha gente podrá decir muchas cosas de mí, ¿verdad? Que no son ciertas porque no estuvieron ahí. Y quizás alguna persona se ha dedicado a difamarme. A mí me importa 3 cacahuates lo que puedan decir de mí. Pero yo al sol de hoy, hermano, al sol de hoy, yo eché para adelante a mi familia y estoy echando para adelante a mi familia, haciendo de todo y confiando, específicamente, confiando en Cristo Jesús. Estuve 3 años, hermano, que no tenía salario ninguno. 3 años sin salario ninguno. De finales del 2020 a principios del 2024 o finales del 2024. ¿Sabes quién me sustentó? Cristo Jesús. Que sin yo merecerlo movió el corazón de mucha gente, amigos, otros no tan amigos, y de otras personas que movió el corazón. Y en mi casa nunca se atrasó la hipoteca de mi casa. En mi casa nunca padecimos de hambre. En mi casa nunca padecimos de sed. Nunca se atrasó, gracias al Señor, hasta hoy, ni la luz, ni el agua. El Señor dice en su palabra, si ustedes ven muchos pajarillos, que ellos no trabajan, ni hilan, ni hacen nada, y el Señor Jesús les da su sustento diario. Como dice Susana, mire lo que dice aquí Susana. Yo tenía 2 trabajos, 2 hijas, y estudiaba. En la universidad me cuidaban mis hijas para que yo pudiera estudiar. Y me hice maestra de educación especial, ya que mis hijas estaban en segundo y en kinder, siendo madre divorciada. Así es. Y uno le enseña eso a los hijos, que echen para adelante, que estudien, que puedan buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Hermano, Cristo es nuestro sustento. La gente en la iglesia se pasa diciendo y alabando y cantando de que Cristo es mi sustento, pero a la mayor brevedad que pierden los trabajos, a la mayor brevedad que tienen problemas, se olvidan de Cristo. Y Cristo es el que suple. La palabra del Señor dice en su palabra, probadme en esto, que yo os abriré las ventanas de los cielos. Y no únicamente, hermano, se trata de dinero, se trata de fe, se trata de misericordia, se trata de eso que Dios provee cuando tú menos te lo esperas. O tú piensas que el trabajo que tú tienes te lo ganaste por tus méritos. Sí, hermano, delante de Dios ninguno tenemos mérito ninguno. Ah, que fue por lo que yo estudié. Y si fuera por lo que yo estudié, yo nunca he trabajado, hermano, porque yo soy programador de computadoras y nunca estudié programación de computadoras, nunca trabajé en programación de computadoras. Mi bachillerato es en administración comercial con concentración en programación de computadoras. Nunca trabajé en eso. Tuve un negocio de computadora, pero nunca trabajé en eso. Tenemos que confiar en el Señor y como dice la palabra del Señor, Él nos exhorta a no derramar sangre del inocente, que es el tema que estamos hablando. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y entre una de ellas las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando la palabra del Señor en Proverbios dice que hay 6 cosas que aborrece el Señor y entre una de ellas es las personas que derramadoras de sangre inocente. Por eso, hermanos, es que los descendientes de Irán
los descendientes de muchas de estos países del Medio Oriente, de los musulmanes, son personas que vienen de un pueblo llamado los moabitas y de los amonitas, que se dedicaban en un cierto momento de sus descendencias generacionales a matar niños en sacrificio en los altares. Por eso es que a los espiritistas que todavía se hacen, hermano, en el mundo entero, sacrificios de niños en los altares, usted a veces se tiene que preguntar por qué Dios en algunos países su odio, sus manifestaciones de terremotos, de hambruna, de catástrofes no se levantan. Usted se ha preguntado por qué en Haití pisan y no arrancan. Haití es uno de los países más espiritistas del mundo entero, donde se sacrifican niños con babalaos. Pero yo le aseguro a usted que si el pueblo de Haití hace como dice Crónicas, si el pueblo al que me escuchare, que me oyere, que se inclinare ante mí y me adorase, yo sanaré su tierra y los bendeciré. Por eso es que Puerto Rico en un momento dado, y en cierta manera hoy, hermano, usted puede decir que Puerto Rico es bendecido. Es bien importante que usted pueda entender que Puerto Rico es bendecido porque adoró al Señor, porque sigue a un Cristo vivo, a pesar de que en Puerto Rico hay una apostasía demasiado de grande de la gente no haciéndole caso al Evangelio. Así que por eso es bien importante que nosotros como cristianos, si tenemos la oportunidad, oremos al Señor, hablemos en nuestras iglesias y si podamos, hagamos campaña frente a estas clínicas de aborto, hermanos, en contra de esta gente que derrama sangre inocente, porque es una aberración ante los ojos del Señor. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 17. Así que nosotros los que de vez en cuando, ¿verdad? O casi siempre relacionamos los textos de la protección de la vida de esto, siempre estamos hablando de esta palabra del Señor. En Éxodo capítulo 21, versículos del 22 al 25, dice que estos textos son más debatidos, dependiendo de la traducción y la interpretación. Algunos entienden que se establece que hay unas sanciones que Dios establece a causa del daño de una mujer embarazada a su hijo nacido. Hermano, pongámonos a pensar si nosotros no hubiéramos nacido, nuestros hijos estuvieran en la tierra, nuestros nietos estuvieran en la tierra, ¿verdad que nosotros, aunque nuestros hijos no se lleven ahora con nosotros, hermano, olvídese de eso? Pero cuando usted tiene un hijo, usted es un padre o una madre, que usted daría, como hace el Señor Jesús, su vida por los hijos. Porque no hay mejor satisfacción. Hermano, la vida le cambia a uno vertiginosamente. Ya mis hijos eran bien adultos, hermano. Bien adultos. Mis hijos tenían ya casi 28 y 27 años cuando mi última hija, María Isabel, nació. Hace 12 años atrás. Y si me cambió la vida cuando mis hijos mayores nacieron, más me cambió la vida cuando a los 35 años, a los 45 años de edad, me nació María Isabel. Bien, hermano, bien hermoso lo que el Señor hace de una manera. En Job capítulo 31, verso 15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? Así por eso que nosotros debemos de pensar, hermano, que si el Señor nos hizo en el vientre de nuestra madre, también hizo al hijo de esta persona que piensa abortar. Así que si Dios nos dio el privilegio a nosotros de nacer, si Dios nos dio a nosotros el privilegio de poder ver la luz, nosotros debemos de luchar por esta persona que tiene el privilegio también de poder nacer y tiene el privilegio de poder luchar. Porque todos los seres humanos, hermano, de toda la raza, de todos los pueblos tienen el derecho a nacer.
Job capítulo 31, verso 15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermano. Pero Dios aborrece a las personas que lamentablemente abortan. Y a veces estas niñas son obligadas por sus familiares, por su novio, por personas que Satanás le ataca la mente y se le mete adentro y propician el aborto. Isaías capítulo 44, verso 24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, soy el Dios grande. Jehová lo hace todo, hermano, y todo es todo. Esos son los absolutos de Dios. En los absolutos de Dios, hermano, las palabras son todo, siempre, nunca. Esos son los absolutos de Dios. Si Dios dice que Dios creó a la mujer y al hombre, varón y hembra los creó y le dijo, creced y multiplicaos por siempre. Esa es la ordenanza del Señor para los seres humanos. Si el Señor dijo, no matarás, así que el no del Señor es un no, el sí del Señor es un sí. Así que si Dios hizo todo, hizo los cielos y extendió la tierra por él es el que da la vida y el único que tiene derecho, hermano, a sostenerla, a mantenerla. La Biblia también enfatiza que dentro de todas estas personas que pueden cometer estos actos aberrantes a la presencia del Señor, aún para estas personas hay, hermano, misericordia, hay perdón. Y en Juan capítulo 1, versos del 1 al 9, en el Salmo 51, en Isaías 1:18, especialmente el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, podemos encontrar la salvación y el perdón al Señor. No existe, hermano, ninguna religión que sea una sana doctrina que esté a favor del aborto. No se puede llamar a una religión cristiana que en algún estatuto, ya sea flexible o de dura mano, pueda tener en consideración el abortar. Porque, hermano, Dios siempre está presente en nuestros corazones, Dios siempre está presente en nuestras vidas y Él es el que da la vida. No permita, hermano, que ningún familiar tuyo, si está en tus manos, cometa este tipo de asesinato. Porque la palabra del Señor establece en Apocalipsis que los idólatras, los asesinos, los homosexuales, los mentirosos, no heredarán, hermano, lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis, no heredarán el reino de los cielos. Y el propósito de nosotros es hacer que la mayoría de las personas herede el reino de los cielos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Tengo que avanzar, que está empezando a lloviznar. Pero, hermano, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto y en cuanto está cercano, hermano. Cristo viene. Y luchemos por un Puerto Rico, hermano, que se esté acercando a Dios en vez del Puerto Rico que se está alejando. Tratemos de nosotros de hacer la diferencia donde quiera que usted está. Hermano, no existe una iglesia de sana doctrina que tenga la permisibilidad del aborto en cualquier manera. El aborto es pecado. El aborto es un asesino, no importa, es un asesinato, no importa en la etapa que sea. Si su iglesia permite y tiene distinciones para permitir y aceptar el aborto, salga de esa iglesia corriendo. No hay circunstancias, hermano. Si su iglesia es la iglesia que le está diciendo que está bien que usted no tenga hijos, porque las cosas están malas, es una iglesia irresponsable. Es una filosofía diabólica para no seguir procreando y es una iglesia que predica un Dios con limitaciones. Es una iglesia que predica un Dios que puede algunas cosas y otras cosas no puede.
No, hermano, usted sabe la cantidad de mujeres que hay orando de rodillas, pidiéndole al Señor por un hijo. Y estas clínicas matando a hijos todos los días. Usted sabe cuál es el clamor de una madre y de un padre que no pudieron tener hijos y quisieran tenerlo. Que Dios le diera ese privilegio de poder tener ese hijo de una manera u otra en un momento dado. Está apretando la lluvia. Voy a llegar aquí a la terraza. Así que, hermano, adoro al Señor por la lluvia, por esta sequía que estaba haciendo. Ore por estas madres, estas parejas que de alguna manera u otra no pudieron tener hijos. Mi esposa actual y yo tuvimos 7 años, hermano. Total. Así que, hermano, duele en el alma. Oremos para que estas clínicas de aborto en Puerto Rico sean cerradas, para que estas clínicas de aborto puedan desaparecer. Y oremos al Señor para que el evangelio, el verdadero evangelio, llegue a las iglesias. Si usted es líder de su iglesia, trate de que estos temas se lleven desde el altar para que la gente y la juventud que está creciendo tome conciencia de que con Cristo todo lo puedo. Es que es increíble, hermano, que se cantan canciones a veces, hermano, 2 horas y pico, hablando del que Dios todo lo puede, del Dios todopoderoso, del Dios que me guía, del Dios que me conforta, del Dios que me suple. Y estemos pensando que hoy día no se puede tener familia, que estemos pensando que hoy día no se pueden tener hogar, que hoy día no se pueden alcanzar las metas. Hermano, yo se lo pongo de ejemplo. Mi vida la pongo de ejemplo. Yo empecé a trabajar desde los 9 años y empecé en la industria farmacéutica a los 17. No me arrepiento, hermano. Si tendría que hacerlo nuevamente, por amor a mis hijos, lo haría nuevamente, hermano, sin temor alguno. Así que busca al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto y en cuanto está cercano, y el que crea, crea que le hay, porque Cristo viene muy pronto en las nubes. Esté pendiente también, hermano, a los movimientos telúricos en Puerto Rico. Está temblando bastante, aunque la gente no se está dando cuenta. Esté pendiente a las redes sociales, a lo que está pasando a nivel mundial. Esté pendiente a mi página, si este mensaje para usted es de bendición o usted cree que a alguien le puede ayudar, dele share, compártalo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Susana, como siempre, por entrar. Magdalena, creo que por aquí vi a Cookie, a mi hermano Dani, vi que entró otra vez. Así que busquemos al Señor, hermano, riegue la voz para que el Señor pueda de una manera u otra escuchar su clamor. Si usted conoce una pareja, hermano, que no ha podido tener hijos por Y circunstancia, por cualquier razón, y usted quiere que oremos por ella, escríbame en mi inbox y estaremos orando para que el Señor ponga su mano poderosa, porque todavía Dios hace milagros. Si usted tiene alguna pareja que ha tenido algún aborto espontáneo y ha perdido a su bebé hace poco, también escríbalo a mi inbox, que tenemos palabra de Dios para con ella. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tú tengas en él paz. Les habló el doctor Carlos Alicea Rivera, que se despide por estos momentos. Adiós.